2020, Patria, Paz, Porvenir. Mayo, mes de la fertilidad. Y se nos viene con él el invierno. ¿Qué harán nuestras autoridades para minimizar los posibles impactos que pueda tener el invierno, principalmente en aquellas zonas vulnerables o puntos críticos, como popularmente lo conocemos? Conversamos hoy con el ministro director del SINAPRED, el doctor Guillermo González, que está aquí con nosotros para hablar del Plan Nacional Invierno Seguro 2020. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por permitirme la oportunidad de hablar de un tema tan importante, de tanta trascendencia en la vida nacional, como es la llegada del invierno, claro, y todo lo que hay que hacer para enfrentarlo de la mejor manera. Sé que usted no es meteorólogo ni experto de INETER, pero más o menos tiene conocimiento y sobre todo la información que ha recibido usted como director del SINAPRED en relación a lo que nos depara el invierno, nos deparan estos meses meteorológicamente. ¿Qué nos viene, doctor? De acuerdo a los pronósticos que han hecho los meteorólogos tanto nacionales, regionales e internacionales, para nuestro país se espera un año, entre comillas, normal. ¿Qué queremos decir con esto? Que las precipitaciones van a estar dentro del rango de la normalidad que se tiene en los últimos 10-15 años. Esto implica que vamos a tener de manera gradual su instalación, comenzando por la región del Pacífico, el centro hasta el Caribe. Los meteorólogos señalan que se espera que para la tercera semana de mayo vamos a tener ya instalado el invierno o las lluvias, para decirlo de otra manera, en el Pacífico y en el centro, y a finales de mayo en todo el país. Eso es un aspecto importante a tomarse en consideración. El otro es cómo va a estar el periodo de huracanes. Eso es para nosotros muy significativo porque genera influencias internas en los patrones de lluvia. ¿Qué dicen los pronósticos? Vamos a tener un año bastante activo. En promedio, anualmente tenemos unos 12, 14 fenómenos ciclónicos en el Caribe y un tanto en el Pacífico. Este año se espera que por lo menos habrá 4 más, o sea, unos 18, 16 a 18 en el Caribe, de los cuales posiblemente 3 van a tener categoría por encima de 3. Eso significa que en algún momento, especialmente entre septiembre y noviembre, vamos a tener bastante influencia, es decir, un poco más de lluvia que lo normal. El otro elemento, hablando de la llegada del invierno, es la canícula. ¿Cómo va a ser la canícula? Según los pronósticos, la canícula que se da entre el 15 de julio y el 15 de agosto también va a estar dentro de los patrones normales. Eso significa que las lluvias van a estar bastante favorables en cuanto a niveles de precipitación, en cuanto al ritmo que van a tener para lo que es la agricultura, la producción. Posiblemente vamos a tener algunas afectaciones allá por septiembre, ¿verdad? Eso es lo que está dentro de los pronósticos, frente a las cuales tenemos que estar sumamente preparados. ¿Qué es el otro elemento que nosotros tomamos en consideración con la llegada del invierno? Bueno, cómo estamos en cuanto a nuestra distribución de población, especialmente tomando en consideración 3 elementos importantes, Roberto. Primero, cómo estamos distribuidos en la población en las zonas bajas, porque lluvia también puede significar en algunos momentos que llueva de manera muy intensiva, ¿verdad?, en tiempos muy cortos en zonas muy bajas. Entonces, eso para nosotros es un punto de referencia para pensar en posibles inundaciones. Otro elemento es conocer los pronósticos, nos da también una idea de cómo va a estar la humedad de los suelos, porque esto tiene que ver cuando hay días intensos de lluvia con que se genera lo que se llaman deslizamientos, deslaves, cuando son, digamos, de mayor magnitud. Y el otro elemento que también se toma en consideración para la llegada del invierno son cómo van a estar los vientos, ¿verdad? Entonces, en términos generales, si el invierno va a estar normal, podemos esperar que eso va a ser de menor afectación durante este año, excepto lo que nos pueden generar los fenómenos ciclónicos que se esperan en el segundo periodo del invierno, más allá de agosto. El otro aspecto que tenemos que tomar en consideración es cómo todos estos fenómenos meteorológicos inciden en las mareas. Se espera que vamos a tener mareas en términos generales dentro de los rangos normales, excepto los periodos que puedan estar influenciados por fenómenos ciclónicos externos al país. En otras palabras, tenemos la posibilidad de tener un invierno que va a ser muy beneficioso para la agricultura, pero que tenemos que cuidarlo en las zonas bajas, en las zonas donde hay deslizamiento, porque puede ocurrir, aunque digamos que va a ser normal, que se den
procesos en los cuales mucha lluvia en corto tiempo. Y es lo que tenemos que tener presente en todo el transcurso de los próximos meses. ¿Y qué tan preparados estamos para esa normalidad? Como usted dice? Bueno, precisamente por eso hemos venido trabajando desde hace ya aproximadamente mes y medio con dos niveles, yo diría, que son muy importantes para pensar el plan invierno. Uno es pensando con las poblaciones a nivel comunitario, a nivel principalmente de las zonas bajas, a nivel de las zonas montañosas, es decir, donde están esas poblaciones que tú precisamente señalabas hace un momento que les llamamos puntos críticos. Entonces, hacer una revisión, cómo está la situación, cómo han venido mejorando las condiciones de proyectos de inversión que se han venido haciendo, especialmente a través de las alcaldías, a través del Ministerio de Transporte. Por ejemplo, la construcción del puente en Malacatoya, que es una excelentísima noticia en una zona que históricamente ha sido, digamos, una zona de inundación. Entonces, ese proceso, ese trabajo se ha venido realizando en todo el país. El otro aspecto es el trabajo que se ha venido haciendo con las instituciones de gobierno. Recordemos que cuando decimos SINAPRED, nos referimos a toda una articulación de toda la institucionalidad del gobierno y del Estado de Nicaragua de cara a asegurar el bienestar, la seguridad de la población. En conjunto, a nivel territorial, a nivel de las poblaciones y a nivel de las instituciones, hemos identificado un conjunto de acciones que son las que de manera ordenada hoy están en lo que conocemos como el Plan Invierno Nacional Seguro 2020, como tú lo estabas anunciando. ¿Y qué contemplan esas acciones, por ejemplo? Bueno, para ir al grano, ¿verdad? Te diré de que este plan, igual que ya los últimos dos planes que se han elaborado en el país, ya tienen un elemento importante que nuestra población debe conocer. Son planes que ya tienen eso que nosotros llamamos el enfoque de gestión de riesgo. ¿Y qué significa eso? Que ya no son planes solo para atender emergencias, sino para ver cómo todos estos fenómenos se presentan, en qué lugares, a qué poblaciones afecta, prever qué situaciones se pueden dar. Entonces, por ello, el plan tiene distintos tipos de acciones. Tiene acciones que son de prevención antes de que ocurra la lluvia, luego te comento cuáles son las más importantes. Tienen acciones de lo que llamamos mitigación, es decir, inversiones, proyectos de inversión para reducir el impacto de la lluvia, tipo, repito, el puente de Malacatoya, que lo que hoy hace es facilitar que se drene el agua sin afectar a la población. Hay acciones de preparación, ¿verdad?, de la población de cara a los posibles efectos de la lluvia, de los vientos, de los deslizamientos, inclusive de las marejadas, ¿verdad?, que son elementos importantes. Y finalmente todo lo que tiene que ver con estar listo para atender si se presenta una emergencia. Ya inclusive este plan comenzó a caminar, ¿verdad? La primera acción, para comenzar a hablar de algunas de ellas, ha sido el desplazamiento en cada uno de los 153 municipios del país de los gobiernos locales, acompañados de los delegados de las distintas instituciones de gobierno en los territorios, más líderes comunitarios, más todo nuestro tendido político. ¿Con qué finalidad? Llevar los mensajes a las familias, recordarles cuáles son las medidas de prevención que deben de tomar, cuáles son las medidas que tienen que poner en práctica para garantizar que cuando llueva no les afecte desde su casa, la cuadra, la comunidad, en fin, trabajar todos esos componentes. Nosotros a esa fase, ¿verdad?, le llamamos la fase de preparación de los planes familiares, es decir, llegar a tener en cada hogar un mecanismo, una forma de preparación frente a este posible invierno y su posible efecto. El otro aspecto es acciones también de prevención, limpieza de cauces, se ha comenzado a realizar. Es una de las tareas que muy tempranamente ya es una tradición en nuestro país, ¿verdad?, de que todas las alcaldías se abocan a limpiar cauces, a limpiar todo lo que significan los drenajes, ¿verdad? ENACAL ha destacado sus brigadas también para asegurar que todo lo que es el drenaje sanitario esté limpio, permita también de que no sea un contaminante a la hora de que se dé la lluvia. Las instituciones como el MTI ha venido haciendo una revisión de todo lo que significa puentes, vados, porque tenemos que estar claros su estado y si van a soportar o no van a soportar la lluvia en este invierno. Entonces, toda esa fase, ¿verdad?, se ha venido trabajando.
Inmediatamente también comienzan otras fases que tienen que ver con la población, son las acciones que hace el MINSA, por ejemplo, acciones de fumigación, que esto se ha venido a sumar a todo el trabajo que se ha venido realizando de cara a la pandemia, ¿ah? Pero hay que recordar que invierno también significa la posibilidad de dengue, la posibilidad de leptospirosa, y entonces todas esas son parte de las acciones que se articulan de manera, yo diría, muy armónica, de tal forma que puedan hacerse en corto tiempo en los lugares donde más se necesita, de tal manera que estemos preparados en todos esos lugares críticos. A nivel nacional se están visitando más de 2.500 puntos críticos de cara a inundaciones y más de 1.600 puntos críticos de cara a posibles deslizamientos. Esto nos permite todos esos aspectos que estamos mencionando, población que esté informada, población que comience a prepararse de su casa para los efectos de la lluvia, pero también revisar todas las acciones que vienen haciendo los gobiernos locales sobre esos puntos críticos, terminar obras, en muchos casos de inversión, que permita que las lluvias cuando caigan no generen el efecto negativo que en otras ocasiones ha ocurrido. Eso en esta primera etapa antes. Luego, un complemento de esta etapa es el desarrollo de una serie de obras de inversión. Ahora ya no solamente revisión y ajuste, son obras de inversión. El MTI ha planteado que va a desarrollar en 9 puntos del país obras de magnitud importante que van a hacer que tengamos comunicación vial en el país independientemente del nivel de lluvias que se tenga. ENATREL ha comenzado también todo el trabajo de aseguramiento de todo lo que es el tendido eléctrico, inclusive las podas de árboles, ¿verdad? Que pareciera algo que no tiene que ver, pero son elementos importantísimos a la hora de la lluvia. ENACAL ha venido haciendo la revisión de todo lo que es la distribución de agua en las zonas urbanas y en conjunto con las alcaldías la distribución de la agua a nivel rural. Esto es muy importante. Se han venido preparando las brigadas que a la hora que ocurra una situación, por ejemplo, ENATREL tiene previsto por regiones brigadas especializadas para rápidamente dar respuesta a la hora que ocurra cualquier situación como efecto de la lluvia. Igualmente ENACAL, igualmente las alcaldías, se viene previendo también el contar con toda una red de pipas de agua que nos garantice cuando haya algún problema de desabastecimiento, que a veces ocurre y es contradictorio cuando llueve, por daños que puedan ocurrir en los centros de distribución de agua. Doctor, ¿usted nos puede asegurar que Nicaragua hoy está preparada, tiene capacidad de este país para responder a una emergencia generada por el invierno? Yo diría que las acciones, las situaciones que hemos vivido en los últimos años te dan esa respuesta. Te pongo ejemplo, NEI, cómo se manejó. Es decir, una situación en la que prácticamente durante casi 10 días tuvimos agua de manera importantísima a niveles más allá de los 600, 700 milímetros, que vimos crecer los ríos, que se dio ese fenómeno de taponamiento y sin embargo no tuvimos ningún muerto. Eso es bien importante. Vimos a poblaciones que pusieron en práctica sus planes familiares, vimos comunidades que de manera organizada evacuaron, ¿verdad?, a la familia, vimos gobiernos locales, ¿verdad?, con todo el tendido institucional y el tendido político acompañando a la familia, y si bien se tuvieron algunos daños materiales, sí creo que orgullosamente podemos decir de que daños humanos no tuvimos. Recordemos Otto, ¿verdad? Otto en el 2014 creo que fue, en el 2016, prácticamente logramos movilizar a una buena parte de la población rural del departamento de Río San Juan y sin embargo no tuvimos daños humanos. Contestarlo categóricamente es bastante, yo diría, atrevido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una variable que hay que tomar en consideración. El cambio climático va generando cambios en los patrones de lluvia. Por eso es que es importante, Roberto, que cada año se haga esta actualización de todas esas variables que te estaba mencionando. Cómo está la población, dónde está la población, cómo ha logrado mejorar sus condiciones de vida de cara a su relación con la naturaleza y cómo podría ser impactado por los distintos fenómenos que implica el invierno. Gracias, doctor González. Gracias al ministro director de SINAPRED, que nos ha acompañado hoy en 15 minutos. A ustedes también, muchísimas gracias. Recuerde lavarse bien las manos todos los días y en varias ocasiones durante el día. 20 segundos como mínimo. Tómelo en cuenta. Nos vemos en la próxima.
información y entretenimiento.